elecciones de este 2019 se realizarán el día domingo 24 de marzo. Doctor Astudillo, cuéntenos cuáles fueron las aspiraciones, las motivaciones que le llevaron a usted a tomar esta decisión. Muy buenos días, Rosana. Un saludo muy cordial a Lauro López. Bueno, hay varias motivaciones, pero quizá la más importante ha sido una de afecto profundo hacia esta ciudad y de compromiso con ella. Yo nací en esta ciudad, quiero seguir viviendo en ella, pero aspiraría a vivir mejor. Y esa ha sido la motivación fundamental para que asuma un reto que no es fácil, es un reto muy difícil desde luego, pero que lo he emprendido con mucho entusiasmo, con alegría, con optimismo y con decisión también. Entonces, básicamente es una motivación, yo diría, anímica, la que me mueve a entrar en este proceso viniendo desde fuera de la política. Alguien nos ha dicho que somos outsiders. Y he dicho, sí, es verdad, porque yo vengo de un mundo totalmente distinto al de la política. Tú conoces muy bien ese mundo también, el mundo de la universidad, que es sustancialmente diferente. En la política universitaria incluso hay códigos de honor que son muy importantes, que lamentablemente en la política exterior, llamémoslo así, no se dan. Entonces, a veces sí hay un pequeño trauma respecto de esa diferencia sustancial. Pero sin embargo, Jaime Astudillo ya tuvo una participación política electoral hace algún tiempo, cuando estuvo de candidato a la Asamblea Nacional. En efecto, yo un ciudadano común y corriente que siempre tuve interés de tener una participación activa en el tema político. Me refería a esa experiencia igual que a la que estoy viviendo ahora. Fueron experiencias interesantes por varios factores, ¿no? En ese momento tuvimos una muy buena participación, una muy buena votación inclusive, cuando fui candidato a asambleísta, pero obviamente las condiciones de esa época eran sustancialmente distintas. Otra coyuntura política. Claro, la fuerza que tenía Rafael Correa era contundente y realmente el resultado fue también en ese sentido, ¿no? Nos dieron 5-0, como se diría. Y realmente sin embargo fue una experiencia interesante. Tuvimos una gran acogida, quedamos en tercer lugar en la votación, siendo personas totalmente nuevas en el campo de la política, ¿no? Entonces sí fue una experiencia, yo diría, positiva, a pesar de los bemoles y de estos sabores agridulces que tiene el participar en estos procesos. Doctor López, cuéntenos un poco sobre las motivaciones que le han llevado a usted. Usted fue concejal también de la ciudad de Cuenca. Nos gustaría un poco conocer qué es lo que le ha llamado la atención ahora y cuáles son las razones que le han llevado a usted a tomar esta decisión de cara a las elecciones de este 2019. Muy buenos días a los distinguidos radioyentes de Ondas Resuayes. Muy buenos días, Rosana. Un gusto compartir con Jaime, y le mando un afectuoso saludo, compartir esta mesa de trabajo. A mí me parece que es responsabilidad, básicamente, ¿verdad? Responsabilidad con la sociedad, responsabilidad con el terruño que a uno le vio nacer, una responsabilidad con aquellas personas que creen y han creído en uno, y una responsabilidad, creo que con uno mismo. Alguien que tenga una preparación para algo no puede ocultar su bulto o su cuerpo en una comodidad personal y de pronto negarse a participar. Tiene la obligación de participar. Cuando la ciudad le llama, cuando la provincia le llama o el país le llama. Yo he visto al servicio público de esa manera, cuando me han necesitado. Porque no he buscado el poder por buscarlo y no he buscado el poder como una vanidad. Siempre lo he hecho con simplicidad, pero con solvencia desde el punto de vista de preparación. No solamente he servido a mi ciudad como concejal entre el 2009 y el 14, también fui asambleísta constituyente en el año 98 y consejero provincial. Y vea que en esos diferentes momentos siempre más vale he hecho pausas. En el 2004, cuando terminé la consejería, no busqué ninguna posición adicional ni complementaria para decir quiero una carrera política. Más vale me retiré momentáneamente, hice una pausa, hasta el 2009 en la que volví como candidato y llegué a la concejalía. Y en el 2014 fue igual, tampoco busqué ni una reelección ni ningún otro tipo de cargo público. Me dediqué a mi trabajo particular y privado. Es decir, no he buscado esta posición como una obsesión.
He buscado cuando la ciudad cree que necesita, que uno puede servirla. Y esa preparación que tengo, ese antecedente, le pongo en servicio de la ciudad en esta campaña tan compleja y difícil. Ahora, doctor, si nos comenta un poquito sobre el movimiento Alianza Justicia con Conciencia Ciudadana. Quizás hay mucho desconocimiento. ¿Cuándo se constituyó este movimiento? ¿Y quiénes más son las personas que serían parte de este movimiento? Son movimientos, como yo los llamo, de base estrictamente. Es decir, está hecho por personas de clase media y de sectores populares. El uno tiene una dimensión nacional, justicia social, y el otro un ámbito a nivel local, a nivel de la provincia de La Suay. Esos son los dos movimientos, realmente de base y de sectores populares, que ven el servicio público no como una oportunidad de tener un trabajo ni de beneficiarse, sino como realmente de servicio a la sociedad. Doctor Astudillo, coméntenos cuál es el eje de su campaña electoral, o mejor dicho, cuáles son los ejes de la propuesta que usted como candidato a la alcaldía de Cuenca estaría planteando para la ciudad. Hemos escuchado y me parece que esa es una idea que usted la lleva arrastrando por muchos años, la idea de Cuenca, una ciudad universitaria. Bueno, hemos partido de un hecho sustancial. Cuenca ha carecido de un proyecto de ciudad. Hemos tenido proyectos de alcaldes, proyectos de prefectos también para la provincia, pero no hemos tenido un proyecto que oriente el desarrollo de la ciudad, que se convierta en un norte, que nos lleve hacia objetivos muy claros de desarrollo tanto urbanístico como humano. De tal manera que a partir de ese punto hemos abierto un diálogo sustancial con la comunidad para ir paulatinamente diseñando este proyecto de ciudad. Lo hemos hecho en un tiempo interesante, prudencial, y en este momento contamos ya con un proyecto que tiene 4 ejes fundamentales. Hemos planteado que la cuenca del futuro tiene que ser la cuenca del agua, la cuenca de la educación y la cultura, una cuenca más humana y más eficiente. En torno a estos 4 ejes, el agua, la cultura, la dimensión humana y la eficiencia, se articulan 50 proyectos específicos que son parte de nuestro proyecto de ciudad. Y efectivamente hemos propuesto el tema del agua porque el agua ha sido parte de nuestras identidades más íntimas como ciudad y como sociedad. No solamente el hecho de pertenecer a cuencas hidrográficas tan importantes como la del Jubones, la del Paute y la del Cañar, el hecho de tener 4 ríos en Cuenca y una riqueza hídrica increíble, de la cual depende incluso procesos importantes como la generación hidroeléctrica en el país. Aparte de eso, el agua ha sido siempre un símbolo cultural de la ciudad. Por lo tanto, estamos proponiendo que en el futuro el agua sea el símbolo de la ciudad, y eso implica adoptar también estrategias y políticas encaminadas a la protección del agua como líquido vital y además como este símbolo de la nueva ciudad que queremos construir. Esto implicará desde luego tener una posición muy clara y franca frente a la protección de las fuentes generadoras del agua que están en este momento amenazadas. No hay que olvidar que cerca del 28% del territorio del Cantón Cuenca está concesionado ya a compañías mineras para la explotación de minería metálica a gran escala. ¿Esa es una posición totalmente contraria a la minería? Nosotros defendemos la tesis que fue incluso refrendada por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de que debe existir una minería realmente responsable. Por lo tanto, hay que preservar esencialmente. Bueno, hay voces que hablan de que no existe una minería responsable, de que minería es minería. Bueno, ese debate sin duda es un debate que hay que abrirlo con mucha más franqueza, porque la explotación de la minería metálica a gran escala sabemos que es depredadora. Por lo tanto, hay una posición muy clara en torno a eso, de que ese tipo de minería no debería ser aplicada en el caso de Cuenca, porque pone en peligro, en riesgo inminente y real, las fuentes de agua, el macizo del Cajas y espacios realmente que tienen que ver con la supervivencia del agua como símbolo de la ciudad. En los 2 casos específicos, doctor Astudillo, de Loma Larga y de Quimsacocha, Río Blanco, ¿cuál es la posición que tiene usted al respecto? Pensamos que la minería, la explotación minera en esos casos no debe darse, porque está comprometiendo esencialmente las fuentes generadoras del agua. De tal manera que hay que mantener la posición que ha sido mantenida hasta ahora
incluso legalmente por algunas decisiones judiciales, pero hay que fortalecer esa posición, incluso yendo, eso contempla nuestro proyecto, yendo incluso a una potencial consulta popular que defina efectivamente el futuro del agua y de la minería, desde luego, en esta perspectiva. Claro que hay un paso intermedio que habrá que dar, porque hay que recuperar una serie de derechos que el ámbito local, que la administración municipal perdió. Entre ellos, la posibilidad de hacer consultas locales, ¿no? Lamentablemente, en las reformas que fue adoptado por el gobierno de Correa, se eliminó esta posibilidad, que es una posibilidad, un derecho constitucional. Entonces, hemos entablado ya diálogos incluso con actuales asambleístas para propiciar que uno de los primeros pasos sea recuperar la posibilidad de realizar consultas locales para resolver procesos tan importantes como el que mencionamos. Doctor López, si nos comenta un poquito cuáles son los ejes esenciales que de alguna manera están ustedes proponiendo para estos próximos años de administración de la ciudad. El principal que nosotros venimos proponiendo es primero poner la casa en orden. Mientras no tengamos un municipio debidamente balanceado, debidamente financiado, un municipio ágil, un municipio desburocratizado, no podemos tener ni planificar la ciudad en función del futuro. Por eso es que pensamos que lo primero que tenemos que hacer es una especie de cruzada a nivel de la ciudad de Cuenca para deshacernos de una clase política que ha sido nefasta a los intereses de la ciudad. De una clase política que simplemente ha servido para clientelizar a los ciudadanos, para volverles cuotas políticas a todo aquello que el municipio puede entregar. Y no existe naturalmente una planificación de ciudad que se pueda trabajar mientras los políticos que salen como alcaldes de aquellos sectores de las empresas electorales llegan solamente comprometidos con determinados sectores y no hacen un trabajo planificado que rinda efectos y productos a toda la sociedad. Entonces, la primera meta que tenemos es justamente esa: deshacernos de los políticos e instaurar un gobierno auténticamente de corte ciudadano, en que los cargos no sean entregados por cuotas personales ni políticas, en que los cargos técnicos sean desempeñados por técnicos que nazcan de la misma entraña ciudadana, de aquellos sectores universitarios, gremios, de aquellos sectores de la ciudadanía que estén organizados, los mejores perfiles para que administren la ciudad. Pero, doctor, Personalmente, el alcalde no pondrá cuotas políticas internamente. En este caso estaríamos hablando de los cargos directivos, es decir, de los cargos de libre remoción. ¿Y qué es lo que va a pasar con el personal? Mucho se ha dicho de que la burocracia ha crecido de forma exorbitante al interior de la Municipalidad de Cuenca y de sus empresas. ¿Habrá la necesidad también de hacer una revisión ahí? Dos aspectos: lo que son los cargos técnicos y los cargos directivos. Yo hasta ahora no entiendo aquello que dice: tiene que el cargo de gerente de etapa, de gerente de EMAG, gerente de alguna empresa, ser de la confianza del alcalde. Cuando los cargos que son en ese nivel tienen que ser estrictamente de tipo técnico, de personas que estén capacitadas para desempeñar y guiar una empresa con solvencia. No tiene por qué ser una cuota del alcalde ni de confianza del alcalde, a menos que se quieran hacer cosas turbias para que sean muy de confianza. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. A eso llamamos ciudadanizar el poder político, el poder directivo del municipio de Cuenca. Sacarlo del ámbito político, sacarlo de la clientela política, sacarle al municipio de ser una despensa electoral que solamente mira una reelección de un alcalde. Y peor todavía, incrustar en el municipio activistas políticos para que trabajen solamente en función de los objetivos del alcalde para su reelección. Eso pensamos poner en orden. Entonces hay dos aspectos, les decía. El uno, los cargos técnicos y de dirección, que nacerán de la entraña de la sociedad y de los ciudadanos. Y la otra, hay que hacer una revisión de cargas de trabajo y una reingeniería de personal y de talento humano con la finalidad de saber cuántas personas se requieren en el municipio para hacerle un instrumento ágil, liviano y efectivo. No puede ser que en cada administración los alcaldes de turno inflen el aparato burocrático
Solo en el municipio, más de 300 personas. Y en etapa una cosa similar. Y todas las empresas, algo parecido. Se infla cada vez que viene un administrador. Cuando lo que tiene que hacerse es alivianar el tamaño del municipio y de las empresas, con la finalidad que disponga de más recursos. Y luego hay otro aspecto, la pésima eficiencia en la recaudación tributaria que se reflejan en los presupuestos. No puede ser que el municipio de impuestos y de tasas municipales apenas logre una recaudación de un 55%. Entonces, usted tiene dos cosas. Recauda poco y gasta bastante en gasto corriente. ¿Qué queda para obras? Nada. Nosotros proponemos recaudar mejor a través de un sistema eficiente de trabajo municipal y luego recortar el gasto corriente. Ahí sí nos va a quedar una buena franja en lo económico para poder hacer las obras que Cuenca requiere. Y desde luego, la planificación que Jaime con total objetividad plantea que le falta a la ciudad de Cuenca es verdad. Ahora, doctor, otro tema que también abordó ya el doctor Jaime Estudillo, que también era de interés nuestro y que por supuesto es de interés ciudadano, es el tema de la minería. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes respecto de este tema que ha generado una serie de preocupaciones? Ya nos habló el doctor Estudillo del porcentaje del territorio que está ya concesionado y por supuesto dos áreas que han sido también de preocupación, que han generado algunos conflictos. Incluso está por desarrollarse en estas mismas elecciones de forma paralela una consulta popular en las parroquias del Cantón Girón respecto del tema minero. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? A mí primero no me asusta la minería. Segundo, a mí me parece que mucho se ha satanizado también a la minería. Y tercero, lo que debemos quedar en claro es que la minería no puede ser en cualquier parte. Eso sí es verdad. No hay cómo hacerla en cualquier lugar. No puede ser, por ejemplo, que se quiera hacer en fuentes de agua. Yo siempre me opuse, por ejemplo, a la de Quinzacocha o Loma Larga, como le llaman actualmente. Cambiaron el nombre. Se cambiaron el nombre solamente. Pero yo siempre me opuse a ese tipo de minería porque es en una fuente de agua. Conocí Quinzacocha cuando era concejal entre el 9 y el 14, cuando este tema era candente. Y dije claramente, en esa zona no puede haber minería porque son fuentes de agua. Pero en otros lugares que no sea fuentes de agua, yo creo que una minería responsable, que sí la hay. O sea, si hay una minería responsable que causa contaminación, toda minería en alguna escala la puede causar, pero hay que disminuir al máximo esos potenciales. Entonces, una minería de alto nivel puede ser posible en zonas, aclaro, en zonas en donde no sean fuentes hídricas ni se devasten territorios que pueden servir para la alimentación humana. Entonces, ¿usted estaría de alguna manera de acuerdo en que se haga una minería en ciertos lugares, en otros lugares no? En determinados lugares, como es en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo siguen estos mismos ejes. Yo, para poder hablar de este tema, viajé a México, que es un país con alta carga minera, y pude comprobar precisamente que ellos respetan estos principios. Respetan el principio de que no pueden ser terrenos sensibles, reservas naturales y zonas que sean de zonas hídricas o humedales. No puede ser, no pueden contaminar esas zonas. Pero asimismo, también vi minería de los 3 niveles. Una minería de alta eficiencia, donde realmente la minería no se la siente ni se la ve. No impacta mayormente el medio ambiente. Pero también vi la minería depredadora. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar como administradores de una ciudad, de que no nos vengan a contaminar ríos y no vengan a devastar zonas que pueden servir y ser el espacio vital para los cuencanos. Le pongo un ejemplo. Si hubiera una mina, por decirle, en la llanura de Tarqui, por ejemplo, yo creo que ni por más que venga una minería de no impacto mayor, no podríamos permitirla porque son terrenos que sirven a la expansión vital de una ciudad. Aquí entramos en otro tema también que tiene que ver con las competencias, en este caso de la Municipalidad de Cuenca frente al territorio y la implementación o no de proyectos o megaproyectos mineros, y es quizás lo que ha ocurrido con estos dos grandes proyectos de los que hemos estado hablando. ¿Hasta qué punto las competencias, en este caso de la Municipalidad de Cuenca, frente a lo que ha sido denominado por el Estado, o hay, mejor dicho, una línea muy débil de hasta qué punto puede o no puede intervenir, en este caso, la Municipalidad de Cuenca? Hemos tenido 2 administraciones blandas en el aspecto minero.
hemos tenido dos administraciones del mismo estilo, gelatiniformes, que no han sabido hacer respetar los derechos de Cuenca, los derechos de la provincia. No han sabido hacer respetar. Se han sumido o se han subsumido a las políticas oficiales del gobierno en los últimos 12 o 14 años. Recordemos que hasta el año 2006, varias competencias en este proceso de descentralización que recorría el país, los asumió ya el gobierno local, como era ambiente, para poder determinar todo lo que era ambiente, en turismo y en minería. Y esas tres competencias, entre el año 2007 y el año 2014, prácticamente se las perdió. Uno, por la prepotencia obviamente del oficialismo de aquella época, que quería una minería a mansalva y quitando todo obstáculo del medio. Pero también fue ante la ineptitud y ante la poca presencia política de los dos alcaldes que nos han sucedido. Ellos permitieron que las cosas sucedan hasta el momento. Yo recuerdo inclusive una posición firme que tomó el municipio, el Consejo Cantonal, en el año, creo que fue en 2011, me parece, en el cual nosotros dijimos que Cuenca se negaba a la minería a gran escala en Río Blanco y en Quinzacocha, como le llamábamos en esa época. Y el alcalde no fue ni siquiera capaz de entregar la resolución del municipio y del consejo. Y esa era una posición oficial de la ciudad de Cuenca, que nunca se la hizo respetar. Entonces, con posiciones de no liderazgo, con posiciones contemplativas por parte de un alcalde, nuestro terreno está y nuestro territorio está para que un gobernante haga lo que quiera, la minería haga lo que quiera. Entonces aquí lo que tenemos que rescatar es que tiene que haber un alcalde con liderazgo y con decisiones firmes. Doctor Astudillo, en este mismo tema respecto de los proyectos mineros, ¿cuáles son esos límites o limitaciones respecto de las competencias que debe tener o tiene, en este caso, la Municipalidad de Cuenca frente al territorio y lo que se ha denominado la implementación de proyectos estratégicos que son decisivos e implementados desde el Estado central? El tema de las competencias es un tema esencial que habrá que revisarlo intensamente. Yo quiero referirme concretamente al tema de la competencia en educación, porque está ligado con nuestro proyecto de ciudad. Pero en el tema minero, evidentemente hay un conflicto de competencia. Y se plantea pues que la competencia sustancial es la que tiene el gobierno central. Por eso es que nuestra propuesta para intentar resolver este tema de el pronunciamiento local que debe la importancia de vida frente a lo nacional es incluso recurrir a la consulta popular, una consulta que debería ser cantonal desde nuestro punto de vista para consolidar esta posición frente al tema minero y resolver este conflicto de competencia que lamentablemente nos está perjudicando, porque el conflicto lleva a que se siga, mientras estamos defendiendo el agua, nosotros el gobierno tiene una posición muy clara de fomentar el extractivismo y por lo tanto se siguen haciendo concesiones mineras. Esa es nuestra visión sobre el tema. Este tema de la competencia de educación es sustancial porque es otra de las competencias que perdió el municipio, ¿sí? Por esta visión centralizadora a la cual se refería Laura, que era real, un centralismo absorbente que nos quitó una competencia esencial, porque está bien que la cultura tenga parámetros generales, orientaciones incluso rectoras a nivel nacional, pero es imprescindible que lo local pueda recuperar identidades, ya sean regionales o ya sean provinciales o cantonales, incluso parroquiales, que deberían nutrir el proceso educativo. Nuestra propuesta es una propuesta muy amplia, que propone recuperar una tradición de Cuenca que es el de convertirle en la ciudad de la educación y la cultura. No con un sentido romántico, no para seguir queriendo que nos llamen simplemente la ciudad más culta del Ecuador, sino más bien como un proyecto de renovación integral de la sociedad cuencana y también de la ciudad. Por eso es que hemos propuesto dos proyectos, son tres en realidad, son 5 en total, pero 3 esenciales que quisiera referirme a ellos brevemente. El primero es constituir efectivamente a Cuenca en la Atenas del Ecuador. Eso significa recuperar
una vieja imagen que hemos tenido, que ha sido una imagen grata para la ciudad. Ha sido reconocida Cuenca como la Atenas del Ecuador, puede ser una hipérbole para algunos, pero realmente ha sido interesante esta identidad cultural que se nos ha asignado, convirtiendo a la ciudad realmente en una ciudad eficiente en el ámbito de la educación y de la cultura, promoviendo, por ejemplo, la satisfacción de una demanda interna que es muy importante para las familias y para los jóvenes, la demanda de ingreso a la universidad. En próximos días vamos a atender pues una serie de visitas y de diálogos con las universidades para justamente con ellos establecer los parámetros de este proyecto de renovación cultural de Cuenca, por ejemplo, planteando la creación de nuevas carreras, la ampliación de la cobertura para el ingreso de los estudiantes a la universidad. Pero quizás eso no escapa a las propias competencias que le corresponden Por eso, a la municipalidad de Cuenca en este caso. O sea, el hecho de pensar de que la municipalidad o desde la municipalidad se podría fomentar o sugerir o recomendar o lograr la apertura a un mayor número de estudiantes. por eso es que estamos proponiendo recuperar esas competencias, porque el problema existe. Las universidades saben cómo resolverlo. El municipio podría ayudar en ese proceso, y armando un proyecto de ciudad, ¿no? Un proyecto desde Cuenca para el tema de la educación. Entonces, nuestra propuesta va encaminada a eso, recuperar justamente esa competencia que nos fue quitada, porque los problemas existen. Para resolverlos hay que asumir competencias y decisiones. Y en ese sentido, el diálogo con las universidades va a ser muy útil, no solamente para eso, sino para plantear incluso un proyecto de un bachillerato para el trabajo, para las personas que no pueden o no quieren entrar a la universidad, que puedan tener acceso a través de un bachillerato terminal a fuentes de trabajo, a profesiones intermedias, que en realidad sería muy interesante. Una vez resuelta esa demanda interna, el proyecto emblemático nuestro es construir la ciudad universitaria internacional. Es un viejo proyecto que lo he venido trabajando desde hace mucho tiempo, está diseñado ya, simplemente hay que ejecutarlo, pero la idea es de que Cuenca se convierta en una ciudad que reciba personas de todo el mundo que vengan a vivir y a estudiar en Cuenca, jóvenes, ¿no? El proyecto está, como digo, hecho, es un proyecto totalmente realizable, y eso constituiría una innovación de carácter económico, productivo y cultural, desde luego, en la ciudad de Cuenca, integral. Y el tercer proyecto es el de constituir a Cuenca en un centro de convenciones internacional. Hay un proyecto interesantísimo, además, para no entrar en el debate, imaginativas y prácticas a la vez. Entonces, hemos planteado la creación de un centro de convenciones con multicentros, o multicéntrico, diríamos, que aproveche justamente lo que en este momento tenemos, ¿no? En Cuenca hay varias instituciones que actúan como centros de convenciones. Habrá que simplemente regular los parámetros técnicos necesarios para que se constituyan efectivamente en espacios que puedan recibir este uso tan especial, y para ser pues la sede de los negocios, de las reuniones académicas, de turismo, etcétera, a nivel internacional, logrando además que el gobierno nacional declare a Cuenca como un centro prioritario de convenciones internacionales. Hay que recuperar competencias, esa es la verdad, y en ese sentido yo sí creo que ha habido una pérdida de la voz de Cuenca, de la importancia que hemos tenido en el contexto nacional. Yo no creo que los alcaldes que han precedido a esta época en la que estamos hayan sido solamente blandos, yo creo que han sido ineficientes totalmente en torno a esta necesidad de que la voz de Cuenca, que siempre fue altiva, enérgica, que hacía que nuestra voz se escuche y se nos respete, no ha existido esa misma actitud en los últimos tiempos, y eso es lamentable porque nos ha hecho perder liderazgo, nos ha hecho perder la posibilidad de que esta ciudad se desarrolle, yo diría, con más fuerza y con más energía hacia el futuro. Avanzando, doctor Astudillo, en honor al tiempo, también en otros temas importantes, ¿cuál es la propuesta de ustedes en materia
de movilidad frente a lo que ha vivido en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años la ciudad de Cuenca, que es con la implementación del tranvía, la situación y la relación que debe tener con la Cámara del Transporte y, por supuesto, las otras alternativas? ¿Cuál es su propuesta al respecto? Bueno, en nuestro equipo de trabajo de concejales tenemos una persona muy importante que es el doctor Wilmer Bravo, que ha estado vinculado directamente con el mundo del transporte, ha sido concejal de Cuenca, un concejal con mucho prestigio. Él está encargado de proponer toda una innovación en el tema del transporte, pero en términos muy simples. Nosotros pensamos que tiene que haber un cambio de actitud de la ciudadanía frente al tema de la llamada movilidad. Dejar de pensar en el vehículo, eso es lo que hace el concepto de movilidad. Para empezar a pensar en el ser humano, que es el concepto de accesibilidad, que es lo que se maneja técnicamente en los actuales momentos. Es decir, de lo que se trata es de resolver el problema de traslado de personas de un lugar a otro por varias razones, ¿no? Pensando sobre todo en la comodidad del ser humano. Aquí hemos pensado al revés. Hemos diseñado una ciudad para los vehículos particulares, por ejemplo. Hemos diseñado un tranvía y hemos querido acoplar la ciudad al vehículo. Y al tranvía. Al tranvía, claro. Eso es lo que está pasando ahora. Toda la ciudad tiene que acoplarse al tranvía, un tranvía que nunca fue debidamente planificado. Nunca fue pensado realmente para resolver el tema del transporte en Cuenca. Pero el tranvía ya está construido. Ojalá se termine. Yo sé que hay problemas técnicos muy serios que están motivando incluso que se piense en la inauguración con fines quizá electorales en épocas cercanas a las elecciones, incluso una circulación gratuita que se debe a problemas técnicos. No Bueno, se sí debe... se anunció que a unos 30 o 60 días luego de su inauguración, que estaba prevista, según ha ofrecido el alcalde actual, en el mes de marzo, podría funcionarse, que se estaba analizando la viabilidad técnica de que esto pueda realizarse y que los ciudadanos tengan la posibilidad de hacer uso del tranvía durante unos 30 o 60 días de forma gratuita. Y ahí nos surge otra pregunta también. ¿Quién es el que cubre estos costos de poner a funcionar gratuitamente este sistema? Es una buena pregunta, pero es una respuesta obvia la que cabe. ¿Quiénes siempre hemos pagado? Los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, hay que confirmar el dato. Yo creo que hay un problema técnico para esta propuesta de circulación gratuita del tranvía, pero el tema no es hacer circular el tranvía por las vías, ¿no?, que están creadas, sino realmente el hecho de que el tranvía se convierta en uno de las soluciones del transporte intermodal que debe existir en Cuenca. Y eso no es simple. Eso significa no solamente un problema técnico para construir esta interconexión modal, el tema de cómo va a funcionar el tranvía. Hasta ahora ya se está hablando de un subsidio, pero se habla con cierta naturalidad de que habrá un subsidio o de que el tranvía va a costar mucho más que el transporte normal. Eso no puede pasar. Entonces habrá que plantear, y nuestro proyecto está incluido, el hecho de que el tranvía se convierta en un eje exitoso de la movilidad o de la accesibilidad de Cuenca, ¿no?, y del sistema de transporte integral. Y para eso hay que construir las condiciones para que el tranvía funcione. Por ejemplo, hay que hacer que más gente use el tranvía cada vez. Al principio se discutía 120.000 usuarios. Ahora se está hablando de 30.000. Con suerte, 35.000 se está discutiendo. Y por tanto, 50 centavos de dólar de precio y los subsidios, ¿no? Hay que hacer que el tranvía sea usado por más gente. Ese es el reto. Y para eso tenemos una propuesta de que en la ruta del tranvía y en sus diferentes destinos se ubiquen fuentes generadoras de riqueza, centros de producción, centros de interés, incluso social, cultural, turístico, etc., que permitan que la gente use con mayor intensidad el tranvía. Pero no está garantizado, desde luego, ese tema. Habrá que trabajar muy duro. Pensemos solamente en esto, si es que acoplamos esta idea del cambio de actitud y el hecho de la accesibilidad antes que la movilidad. Si nosotros logramos suprimir la movilidad innecesaria, es decir, los traslados innecesarios dentro de la ciudad,
Yo siempre he citado un ejemplo, el ejemplo de Ricaurte, que tiene que hacer, las personas que viven en Ricaurte tienen que hacer el mercado en el Arenal, vienen a hacer el mercado en el Arenal, ¿no? Hemos dicho, si es que se dota de un muy buen mercado en Ricaurte o en el Valle, o en Sinincay, o en las grandes parroquias, no tendríamos necesidad de una movilidad hacia la ciudad, lo cual sería adecuado, que la gente ganaría hasta tiempo para otras actividades. Sin embargo, eso va a incidir en el tema del tranvía como medio de traslado y de movilización. Si logramos descentralizar, como estamos proponiendo, esa es parte de nuestra reforma administrativa, además de poner la casa en orden, como bien decía Lauro, que creo que es el primer paso que hay que dar, pero parte de poner la casa en orden es descentralizar radicalmente el trámite, la gestión del territorio, la gestión municipal en general, construyendo municipios menores en aquellas parroquias rurales que en este momento tienen ya una dimensión suficiente para ello. Me refiero al caso de Ricaurte, de Baños, de El Valle, de Sinincay y otros. Si logramos construir eso, que es un objetivo de nuestra propuesta. ¿Pero no funcionan de alguna manera ya ahí las juntas parroquiales? Funcionan las juntas y hay una pequeña descentralización de competencias que este rato se ha aplicado. Pero no es esta desconcentración parcial la que buscamos, sino más bien el hecho de que se constituyan municipios menores, es decir, alcaldes menores que estén articulados a la alcaldía mayor de Cuenca, que obviamente eso tenga una planificación compartida y única, sistemas de control de calidad de la gestión, pero la idea es descentralizar absolutamente todo lo que sea posible. Eso va a mejorar la calidad de vida de la gente, pero también va a incidir en el tema del transporte, porque va a evitar movilidad. Y el que va a sufrir es este aparato que fue creado sin pensar muy bien en todos estos temas que es el tranvía. Pero yo insisto, uno de los objetivos nuestros es convertir al tranvía en un medio de movilidad, de movilización de la gente exitoso, y que sea parte de este concepto de accesibilidad y de un transporte multimodal más humano y más eficiente. Doctor López, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes en materia de movilidad justamente frente a lo que ya hemos hablado con el doctor Astudillo, que es la implementación del tranvía? En movilidad, lo que ha habido en Cuenca hasta el momento como diagnóstico es que hay una dispersión de actos. Se hicieron 2 terminales de transferencia que a la final no sirvieron de mayor cosa. Se construye un tranvía que no se tiene la idea todavía concreta de qué es lo que se quiere hacer con él. Esta alcaldía ni la anterior no nos han propuesto algo concreto y que se ha estado trabajando para solucionar el problema de la movilidad pública en la ciudad de Cuenca. Nosotros promovemos un sistema integrado de transporte, que es lo que se viene hablando, pero con ejecuciones de actos aislados que no llevan a nada. Pero ofrecemos y planteamos un sistema integrado de transporte que cubra los 4 puntos cardinales de la ciudad. Al momento tenemos solo 2 terminales de transferencia y Cuenca necesita 4. Es decir, 2 más en los otros ejes de los puntos cardinales, como sería el norte y el sur. Todavía nos falta. ¿Para qué? Para que todos los buses colectores que vengan de las parroquias, de la zona suburbana de Cuenca, converjan en cada uno de las terminales de transferencia en los 4 puntos cardinales, y de allí, para atravesar la ciudad, entonces tenemos que buscar buses de tecnología moderna, Euro 5 o 6 si fuera posible, eléctricos si fuera lo mejor todavía, pero vamos a ver hasta dónde los estudios técnicos nos permiten eso aplicar en la ciudad de Cuenca. Pero buses de alta tecnología para que crucen la ciudad de Cuenca de estos 4 terminales de transferencia y lo hagan de una manera no contaminante. Esa es una propuesta concretísima, respetando, como los que más, todos los convenios que el municipio tenga con los operadores particulares y concesionarios del transporte público. Si ellos hacen lo que hasta el momento han venido haciendo las inversiones que ellos creen y consideran, la ciudad no puede funcionar de esa manera. Tendrá que ser la autoridad municipal la que determine qué clase de buses, qué clase de tecnología necesitamos para atravesar el centro de la ciudad de Cuenca con tecnología no contaminante. Y si ellos, los transportistas, los concesionarios actuales,
no logran hacer, no logran las inversiones, no tienen el dinero o no lo quieren hacer, entonces el municipio tendrá que crear, y esa es nuestra propuesta también, la empresa municipal de transporte para que pueda hacer las inversiones que Cuenca necesite para un sistema integrado de transporte. ¿Esto no podría pasar eficiente. por la empresa municipal que ya existe, que es la EMO? Pudiera ser una parte del EMO o pudiera crearse como empresa de transporte independiente o con capitales mixtos, es decir, habrá que buscar la mejor modalidad. Porque en el ámbito público se puede hacer. ¿En este contexto, en la municipalización del transporte, es esta una posibilidad? Yo estoy planteando la posibilidad de una municipalización del transporte. Si es que los concesionarios actuales, que es del sector privado, para la transportación pública, no realizan las inversiones, no se ciñen a las políticas municipales, entonces el municipio va a tener que crear su empresa de transporte municipal. No hay otra forma. Esa es una manera. Y luego, yo sí creo en la desconcentración administrativa, ya que Jaime lo tocaba, pero una desconcentración administrativa no tanto como si fueran ejes, como alcaldías pequeñas, sino cuatro ejes, 4 subunidades administrativas con todos los potenciales que tiene el centro de la ciudad con todas sus oficinas. Y allí, entonces, sectorizar a la ciudad de una manera, la parte suburbana junto con las parroquias y hacer planificaciones locales. La planificación actual en términos de urbanidad o de ruralidad ya no tiene sentido al momento. Lo urbano con lo llamado rural es solamente una línea demarcatoria alrededor de la ciudad de Cuenca. Entonces tiene que haber ejes de planificación, de ejecución, que sería acercar el ejecutivo cantonal hacia las zonas de influencia suburbana y de las parroquias vecinas a cada uno de los puntos cardinales. Esa es una forma de desconcentrar la administración. Y comparto el criterio de que eso nos alivia mucho en la movilidad, porque debe tener todos los equipamientos que se debe tener, con la finalidad de que esas personas no tengan que hacer grandes movilizaciones para satisfacer sus necesidades en el centro de la ciudad, sino en cada uno de los sectores en los que realmente viven. Lo que vienen a ser una especie de subunidades administrativas, subunidades de equipamientos, y naturalmente la parte de los mercados es una cosa que en los recorridos que hemos venido haciendo en estos días es lamentable, es una lacra que tienen las diferentes parroquias y la zona medio suburbana ya de la ciudad de Cuenca, donde no existen mercados pequeños o plataformas de tipo móviles con la finalidad de darles una cabida a los comerciantes y a los que necesitan abastecerse de alimentos. Por eso proponemos, y es también parte de nuestra propuesta, realizar mercados pequeños de acuerdo a la magnitud y necesidad de cada una de las parroquias en las cabeceras parroquiales. Ahora, otros temas que van de la mano del tema de la transportación tiene que ver con la idea quizás de la peatonalización del centro histórico. Esta debería ser una opción, una posibilidad, y la otra que también se ha venido pensando y que es una necesidad, sobre todo de ciertos sectores que han venido exigiendo la creación de ciclorrutas, ya no solo ciclovías, sino ciclorrutas que puedan permitir a la gente también movilizarse a través de estos otros medios como son las bicicletas. Dos realidades. La una, nosotros en nuestro plan sí consta la peatonización de algunas manzanas alrededor del Parque Calderón. Consideramos, por ejemplo, que la zona por donde transita el tranvía es bastante compleja la movilidad compartida con los vehículos. Creo que hay un potencial peligro. Nuestro planteamiento sería dejar que esas vías sean exclusivamente del tranvía y solamente mantenernos con los ejes transversales y peatonizar por lo menos alrededor de unas 8 manzanas, 8 cuadrículas, alrededor del Parque Calderón. Peatonizar. Y en cuanto a la otra parte, decía, era el tema de las ciclovías. El tema de las ciclovías. A mí me parece que hasta el momento las ciclovías no están dando el impacto que nosotros esperamos. Si usted ve, sirve de estacionamiento de los vehículos. Lo que pasa que además son, podemos decir, son trozos de ciclovías, por eso hablábamos más bien de una ciclorruta que nos quizá permita lo que esté movilizarnos. faltando, ¿sí? Quizá lo que esté faltando son integraciones, ¿no? Como una especie de ciclorrutas, es real. Porque hasta el momento, donde se han hecho las rutas para las bicicletas, no está dando el resultado. Yo he observado de que lo que menos se ven por ahí transitar son bicicletas.
Y más vale lo que sirven es para que los vehículos se apeen ahí un momento y lo invadan los vehículos a título de estacionamiento momentáneo. Entonces, quizás hacer ya unos anillos articulados de ciclorrutas, yo pienso que es una necesidad. Es una necesidad para que el usuario, para que las personas piensen en usar un poco más la bicicleta. Pero también hay una situación que es medio cultural. Así como hay muchas ciudades en Europa donde la bicicleta ya es una especie de cultura de parte de las personas. Nosotros todavía estamos muy atrás. Estamos todavía en la época de la cultura al carro, al vehículo particular, a mi carro, como decimos todos. Yo me voy en mi carro. Nadie dice voy a compartir mi carro o compartamos un vehículo para trasladarnos. Todo el mundo quiere irse en su propio vehículo. Tan es así que la ocupación por vehículo, de los estudios que se hicieron hace algún tiempo, demostraba de que la ocupación era de 1.5 por vehículo. O sea, no llegábamos ni siquiera a 2 personas por vehículo de promedio en los particulares. Doctora Estudillo, en cuanto a estos otros dos temas, que es la peatonalización de ciertos sectores, quizás uno de los que más está en mente es la posibilidad del centro histórico y esta otra posibilidad de fomentar o desincentivar, mejor dicho, el uso del vehículo privado, dando la posibilidad de que hayan otras alternativas, no solamente mejorando el transporte público para que la gente pueda optar por el transporte público dejando su vehículo, sino estas otras opciones también, y quizás ahí juega mucho el tema de las universidades que movilizan a una gran cantidad de gente. Desde luego que sí. El centro histórico de Cuenca es un sector de la ciudad muy delicado. Hay que trabajarlo yo diría, con mucha intensidad, porque hay que proponer soluciones al tema del centro histórico, pero manejarlos con mucho cuidado, incluso consultando directamente a la ciudadanía sobre procesos de actuación dentro del centro histórico. No hay que olvidar que el centro está despoblado en este momento. Tiene un uso comercial intensivo, pero por las noches no tiene vida. La gente ya no vive en La el gente centro, no vive en el decidió centro. salir. Entonces hay un proyecto de repoblamiento del centro histórico en primer lugar, a través justo del proyecto de Cuenca Ciudad Universitaria Internacional, porque en esta zona se puede y se debe implantar un uso residencial vinculado justamente con la vida universitaria, con los estudiantes que vendrán a estudiar en Cuenca y los que actualmente ya están estudiando aquí. Hay una propuesta muy interesante de remodelación integral del centro para justamente lograr este repoblamiento. El tema de la peatonalización del centro es un tema que hay que discutirlo en primer lugar para lograr la convicción del uso comercial de la gente que vive del comercio en el centro, de que una peatonalización va a ser muy positiva para el desarrollo del comercio. Se piensa que eso puede aniquilar el comercio y no es así. Las experiencias que hay en el mundo más bien son al revés. En el centro histórico de Barcelona, por ejemplo, yo he conocido esa realidad, igual que muchas otras, más bien la peatonalización de sectores amplios del centro, yo diría incluso de todo el centro histórico de Cuenca, en este caso, podría facilitar para que más bien el uso comercial florezca, se fortalezca, ¿no? Entonces hay que plantear tratar ese tema con responsabilidad, en primer lugar con diálogos, y luego hay que tomar otras medidas. Por ejemplo, hay que crear parqueaderos de borde que permitan pues que se peatonalice el centro, ¿no? Entonces ahí hay propuestas bien interesantes. Es que entra también en lo que ya hablábamos hace un momento, y creo que era también un análisis que ustedes hicieron, es esa falta de cultura que necesitamos cambiar en materia de movilidad, porque por ejemplo vemos el parque, este estacionamiento de borde, que es el del Parque de la Madre, no tiene el uso que debería tener para que la gente tenga realmente la posibilidad de dejar ahí su vehículo y pueda optar por caminar y llegar al centro histórico. Entonces, a más de la implementación de la infraestructura física que es necesaria, indispensable para facilitarle la movilidad a los ciudadanos, a las cuencanas también está esta otra tarea, ¿no? Claro, pero hay que empezar por desincentivar el aparcamiento en el centro. El municipio actual está este rato empeñado en crear aparcamientos en el centro. Y eso no debería darse. Si se está pensado en que el centro está saturado, es un centro histórico que no soporta el nivel de vehículos. Hay horas pico en las cuales circulan 70.000 vehículos en el centro histórico de la ciudad. Eso es insoportable.
la ciudad está deteriorándose. Entonces, seguir construyendo aparcamientos en el centro no tiene sentido. Entonces, habría que pensar justamente en fortalecer estos aparcamientos de borde. Hay un proyecto muy interesante que está ya planificado debajo del estadio de la Universidad de Cuenca. Por ejemplo, implantar ahí un aparcamiento de borde con cerca de 1.600 puestos, que permitiría cumplir justamente este rol. Pero la forma de incentivar el uso de esos aparcamientos de borde es desincentivar la construcción de aparcamientos en el centro de la ciudad, porque eso no tiene sentido. Pero bueno, eso da cuenta de que el tema de peatonalizar el centro no es un problema simple, hay que trabajarlo muy intensamente. El tema de las bicicletas yo creo que es el ejemplo más claro de que no se ha acertado en el tratamiento del tema del transporte. Tenemos ciclovías construidas que lo único que hacen es generar malestar en quienes usan vehículos particulares y lamentablemente no se están usando las ciclovías. Y hay una razón fundamental que siempre advertimos. No hay que olvidar que en algún momento yo fui promotor también del uso de la bicicleta en la ciudad de Cuenca. Reunimos en algún momento 14.000 ciclistas en Cuenca, recordarás, ¿sí? Que fue un espectáculo impresionante que demostraba que sí hay un movimiento ciclístico en Cuenca. No es que faltan ciclistas, ¿no? Hay muchos ciclistas que deberían y quisieran usar las ciclovías como un espacio de seguridad para circular en bicicleta en la ciudad. Es muy, muy importante porque a propósito de lo que usted recuerda, también se implementó en la universidad, me parece que 1 o 2 días al mes, no estoy muy segura, sí, para que la gente pueda ir en bicicleta, que la gente no vaya en su vehículo. Sin embargo, una de las principales preocupaciones, en este caso de la comunidad universitaria, era el temor de circular en bicicleta, el riesgo de ser víctima de un accidente, de un atropello, de alguna situación. Yo sigo siendo ciclista urbano, pero cada vez con menor frecuencia, justamente por inseguridad. ¿Qué es lo que da seguridad? Justamente las ciclovías. Pero ciclovías que estén integradas, que permitan circular de un lugar a otro, de un punto de origen a uno de destino. Si es que tenemos una ciclovía que empieza en un punto y lleva a un punto ciego, no tiene sentido, no funciona. Por eso hemos insistido en que el sistema de bicicleta pública que ahora se ha anunciado que ya está vigente, yo personalmente no creo que sea así, es un sistema que permite incorporar puntos de conexión vitales de la ciudad que pueden ser conectados a través del vehículo, de este vehículo que es la bicicleta. Entonces hay que plantearse mucho más seriamente el tema y no hacer lo que se ha hecho hasta ahora, porque realmente las ciclovías que existen en Cuenca son un pésimo ejemplo de lo que se debería haber hecho, porque están vacías. Entonces la gente dice, ¿por qué nos crearon este problema? Se han reducido la calzada, el espacio de la calzada, para nada. Y no es así, ¿no? En las mejores ciudades del mundo, en este momento, el transporte intermodal prioriza el uso de una movilidad más humana, que es el uso de la bicicleta. Y me refiero a ciudades más complejas que la nuestra. Estoy hablando, por ejemplo, del México DF, estoy hablando de Bogotá, de Medellín, de Sao Paulo, o sea, ciudades en las cuales se está intentando incorporar este uso para pacificar y humanizar el transporte. No hablemos de ciudades europeas como Lovaina o como muchas otras que en realidad han logrado constituir a la bicicleta en el principal modo de transporte, ¿no? Aquí no es así, pero es porque se ha estado tratando muy mal el tema. Entonces, esos temas requieren, yo diría, una visión técnica, mucha energía para resolverlos, pero sobre todo sentido común. Porque si construimos ciclovías que no nos llevan a ningún lado, nunca van a ser usadas por los ciclistas que sí hay en Cuenca y en gran cantidad. Bien, tenemos que hacer una brevísima pausa en el diálogo que tenemos en esta mañana. Estamos conversando con 2 candidatos a la alcaldía de Cuenca, el doctor Jaime Astudillo y el doctor Lauro López. Ya regresamos.